Vamos a darle. ¿Quiénes eran los pueblos del mar? Dice Parabellum Historia. Vamos a ver qué tal. En las últimas décadas de la Edad del Bronce tuvo lugar uno de los colapsos más profundos de la historia. En torno a 1200 a.C., una oleada de destrucción recorrió el Mediterráneo oriental. Y de crisis, sobre todo. Arrasando estados poderosos que habían perdurado siglos y transformando para siempre el mapa político del mundo antiguo. La debacle fue generalizada y sin precedentes. El imperio hitita, que rivalizaba por la hegemonía con Egipto, desapareció sin dejar rastro. Literalmente se fue a la verga, cabrón. Pero durísimo. Grecia micénica, el mundo de Agamenón y Aquiles, se fragmentó en... Ese tema igual es muy especulativo, nadie sabe 100% quiénes eran. Eso es lo que hace que sea interesante el tema. Es precisamente por eso que nos gusta tanto este tema, ¿sabes lo que te digo? Por eso nos gusta tanto. Es exactamente por eso que estamos aquí, hablando de esto esta noche. Comunidades aisladas. ¿Esto es IA? No lo sé. No A lo largo de la costa del Levante, prósperas ciudades comerciales quedaron reducidas a cenizas. Los hallazgos arqueológicos de Troya indican que la legendaria ciudad también cayó en aquella época convulsa. Sus murallas fueron derribadas y sus calles quedaron cubiertas de puntas de flecha, lanzas y restos carbonizados. Egipto, Babilonia y Asiria sobrevivieron a la tormenta, pero salieron de ella muy debilitados. Su influencia... Sí, sobrevivieron sobre todo porque estaban lo suficientemente lejos de la costa del mar y de los atacantes, pero aún así la caída de las rutas comerciales les afectó durísimo y perdieron muchos territorios porque no tenían dinero ni recursos. Directamente se estaban muriendo de hambre. Muchas provincias escaparon de su control y sus arcas quedaron... Hola, Chris Control, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo me cuentas? Con vacías. Sea usted bienvenido o bienvenido. En el centro de esta catástrofe se encontraban los llamados pueblos del mar, una alianza de grupos tribales cuyos ataques se... ¿Cuál es tu teoría, Jan? ¿Eran los atlantes o algo? Tengo una teoría muy buena. ¿Cuándo explotó un volcán en Islandia a finales de la Edad de Bronce? En algún punto entre 1000 y 1159 AC. Podría haber causado parte de los pueblos del mar. Eres team vikingos, es plausible. No vikingos. El problema es que ese volcán afectó a todo el mundo en Europa en general. Sí, parece haber contribuido a que surgieran los pueblos del mar. ¿Por cuántos años dejó de salir el sol en Europa del Norte justo después? No dejó de salir por completo, pero la densa capa de ceniza y gases provocó oscurecimiento extremo y un invierno volcánico global que alteró gravemente el clima durante un periodo de entre 10 y 18 años. Vamos a decir 14. 14 años de oscuridad, cabrón. Una noche de 14 años. Pero si los pueblos del mar sean de origen protoindoeuropeo, tal vez vengan más de las regiones de los Balcanes. Sí, los que llegan a atacar Egipto, sí. Pero yo creo que fue una reacción en cadena. Yo creo que los pueblos del norte de Europa, cuando tuvieron literalmente una noche de 14 años, no tuvieron de otra que desplazarse hacia el sur y empezar a empujar a varios pueblos hacia el sur. Y esos pueblos que empujaron hacia el sur son los que tú ves que son inmigrantes entrando en Egipto con carros llevando a su familia, porque literalmente vienen huyendo de algo peor. ¿Qué es ese algo peor? La gente que estaba huyendo de una noche de 14 años. Que era aún peor. Es una reacción en cadena. Son muchas cosas. Para mí, el colapso de la Edad de Bronce es un tema muy interesante, cabrón. Muy, muy interesante. Pero en fin, vamos a seguir. Pero, por supuesto, los Peleset podrían ser los pelagios mencionados en la Odisea.
aparentemente hablaban una lengua griega, o sea, indoeuropeos. Son de los pocos que se confirma que son indoeuropeos dentro de los pueblos del mar. Ya está. Los Cherden y los Chekelech sabemos que vienen de islas, probablemente del Mediterráneo. Por el nombre se asume que puedan ser Sardinia y Sicilia respectivamente, pero no estamos seguros. Pero los Cherden se llegaron a llevar bien con los egipcios y trabajaron para ellos. Hubo un caso de un Cherden que aparentemente se llevaba bien con los egipcios, que cuando fue ejecutado, algunos egipcios se molestaron, o sea que ya los Cherden se llevaban bien con esa gente de ellos, o sea que les importaban a los egipcios, ¿sabes lo que te digo? No tengo contexto de por qué pasó eso, pero pasó. Bro, a la verga, una noche de 14 años y para contra la toxicidad de las cenizas del volcán debieron ser mortal. No dejó de salir completamente el sol, pero estuvo mucho más oscuro por la ceniza, ¿me entiendes? Y la ceniza, por supuesto, te puede dar cáncer de pulmón, te puede dañar de varias maneras, daña los cultivos, te mueres de hambre, es una combinación de muchas cosas. Qué jodido clima, algo así pasó la erupción del siglo VI. En inicio de la Edad Media también hubo una gran erupción volcánica que devastó el clima. Las cosechas justo ocurrieron en el reinado de Justiniano I, emperador del Imperio Bizantino. Lo que me intriga es la falta de registros sobre los invasores, es decir, no quedó nadie que contara bien cómo fue el asunto. Hay demasiados huecos en el guión. Directamente los que nos cuentan la historia son los egipcios, que son los que están recibiendo esa inmigración de gente huyendo y están como que, ¿qué pingas son estos invasores? ¿Qué pingas es esto? Y entonces vienen y como que crean su historia de, no, porque los pueblos del mar estaban durísimos y nadie podía aguantarlo. Destruyeron Carquemish, destruyeron ciudades en Canaán, destruyeron Hattusa, ciudades de los micénicos, pero cuando llegaron aquí contra nosotros los egipcios, nosotros nos los papeamos porque somos lo más duro de todo el sistema. Fue literalmente la narrativa que ellos dieron. Esto es un resumen de la fuente de la cual vienen los nombres de los pueblos del mar. Esto es propaganda de Ramsés III directamente. Hay cosas que seguro están exageradas. ¿De verdad destruyeron un montón de ciudades de Canaán? Probablemente no, bro. Literalmente, seguro raitearon por ahí, saquearon un poco por aquí y por allá, pero no es como que haya sido una flota enorme que haya destruido todo a su paso. No fue eso lo que pasó. En fin, vamos a seguir. Los egipcios tanqueando el caos de la época, literalmente. De verdad que fueron los únicos que sobrevivieron militarmente una invasión, pero bueno, sigamos. Convirtieron en una de las principales causas del colapso del mundo de la Edad del Bronce. En este vídeo intentaremos reunir los fragmentos de testimonios procedentes de A los hititas, sí, pero a los hititas habían tenido 2 años seguidos de sequía, estaban muriéndose de hambre. Aquí había muchos problemas. Erupciones de volcanes haciendo que la gente se muera de hambre y que tenga que emigrar. La caída de las rutas comerciales porque hay migraciones que le dan miedo a la gente. Invasiones, sequías, problemas económicos. Problemas políticos dentro de una propia nación, muchos problemas por ahí para allá. Es una combinación de muchas cosas. ¿Qué fue lo que causó el colapso de la Edad de Bronce? Mucho texto. La respuesta es mucho texto. Lo siento, la vida es así. Numerosas fuentes para comprender quiénes fueron estos. Que España con Pedro. ¿Y qué fue de ellos? La primera mención de los pueblos del mar se remonta a una época anterior al colapso de la Edad del Bronce. En el segundo año del reinado de Ramsés II, unos piratas conocidos como los Cherden atacaron Egipto. Sí. Tenían cascos con cuernos. Ramsés II rechazó la incursión en el delta del Nilo y capturó. Esto fue en el 1280 por ahí. A varios de ellos. Literalmente 100 años antes de que llegara la coalición enorme. La inscripción de la estela de Tanis relata Era clase de pito que tiene Ramsés II, cabrón. El ataque y su posterior captura, y describe la amenaza constante que representaban para las costas mediterráneas. Los indómitos Cherden, a quienes nadie había sabido jamás cómo combatir, exactamente, sí, esa es la propaganda, llegaron audazmente en sus barcos de guerra desde el corazón del mar, sin que nadie pudiera hacerles frente. Los Cherden capturados fueron más tarde incorporados al ejército egipcio. En el año 1274 a.C., las tropas de Ramsés II y del rey hitita Muwatalli II se enfrentaron en una gran batalla cerca de la ciudad de Kadesh, en el sur de la actual Siria. De este enfrentamiento se conservan testimonios tanto egipcios como hititas. En la batalla, los Cherden formaban parte de la guardia personal del faraón. Los pueblos del mar vuelven a aparecer en las fuentes egipcias durante el reinado del faraón Meremzá.
En el año 1208, una cosa que estoy notando ahora mismo, a mí me parece que es precisamente cuando ese volcán erupciona que probablemente es que llegan a inmigrar los pueblos indoeuropeos a lo último del sur de abajo de Europa y reemplazan a las lenguas pre-indoeuropeas. Me parece que es precisamente en ese tiempo en el que pasa. ¿Sabes lo que te digo? En ese tiempo en el que Sicilia pasa de ser pre-indoeuropea a ser indoeuropea, partes del sur de Italia seguro, parte del mar Tirreno, de la zona de los etruscos, partes que después se volverían celtas, sur de Francia seguramente, parte de España seguramente. Es precisamente en este tiempo que vienen inmigraciones indoeuropeas porque están huyendo del norte, porque en el norte no pueden cosechar, literalmente la ceniza se expandió por gran parte de Europa y eso no te permite cosechar y plantar y cosas así, ¿sabes lo que te digo? Pasaron muchas cosas a la misma vez y es muy interesante que probablemente los idiomas indoeuropeos que conocemos hoy en día se extendieron por el sur de Europa precisamente por ese colapso de la Edad de Bronce. Dale para el carajo. Es posible, quizá no. antes de Cristo, un príncipe libio llamado Mergei formó una alianza con varias tribus que más tarde serían conocidas como los pueblos del mar. No se trataba de una incursión rápida, sino que los invasores avanzaban acompañados de sus familias. Mujeres, niños y ancianos. Estos son los Vikings, ¿no? O estos son la cultura de vasos cordados, ¿no? Creo que esta es la cultura de vasos cordados. No me entero, bro. Todo ese territorio está tan cerca que me cuesta verlo como continentes. Sí, me impresiona el poder naval y el gran recurso para crear los barcos, para vencer a grandes civilizaciones. Sí, lo sé, todo eso está tan pegado que es difícil percibirlo como continentes distintos, lo que quieras decir, ¿no? Nos marchaban junto a los guerreros, transportando sus pertenencias en carros. No, esta foto es muy importante, van a decir. Buscaban una nueva tierra en la que establecerse. Una extensa inscripción en los muros del templo de Karnak relata esta invasión. La batalla fue sangrienta. Según fuentes egipcias, murieron más de 6.000 atacantes y más de 9.000 fueron capturados junto con sus familias y posesiones. Meremptah proclamó una gran victoria, ya que sus tropas habían logrado detener la invasión. La gran inscripción de Karnak menciona sus nombres: Ekwesh, Teresh, Luca. Teresh podrían ser etruscos del mar Tirreno, de la península itálica. Luca sabemos que son los licios, estos son de los más evidentes. Ekwesh podrían ser los echeos, los equeos, los del mar Egeo podrían ser. Porque en la lengua de ese tiempo podría ser la forma de decir egeos. Así que podrían ser los del mar Egeo ahí de lo que ahora es las islas de Grecia. Cherden podría ser Sardinia, podría ser otra isla del Mediterráneo, pero probablemente Mediterráneo. Y sí, pero es lo mismo si miras un mapa de América. Oficialmente el canal de Panamá es la división, pero sí están tan cerca que es como que... Y Shekelesh. Shekelesh podría ser Sicilia, pero tampoco estamos seguros. Los escribas de Meremptah describieron a los invasores como gentes del norte llegadas de todas las tierras, y los retrataron como hombres desesperados que pasan el día marchando. Estos son los Peleset, los filisteos. Y luchando para llenar tremenda aura, sus vientres. Han venido a Egipto en busca de alimento para sus bocas. Después de aquello, Egipto vivió 30 años de paz, hasta que los pueblos del mar intentaron invadirlo de nuevo. Este episodio quedó recogido en una inscripción de los muros 1777 fue la última incursión grande en Egipto, ¿no? Del templo funerario. ¿A qué reaccionan? Hola Hafti17, sea usted bienvenido. Estamos viendo quiénes eran los pueblos del mar de Parabellum Historia. De Ramsés III en Medinet Abu. Los países extranjeros. Muchas gracias a usted por unirse, por seguirme. Se agradece. Tramaron una conspiración en sus islas. De inmediato todas las tierras fueron devastadas y saqueadas bajo su presión, y no hubo tierra que pudiera resistir su armamento, desde Hati, Kadesh, Karkemi, Sarzawa y Alasilla en adelante.
Todos Sí, se papearon a todo el mundo, pero a nosotros no, porque nosotros estamos durísimos. Se echaron a Ojitita, a Kadesh, a Carchemish, a Arsawi, a La Chilla. ¿Cómo se llama esto? Carchemish es en Canaán, Kadesh es en Canaán, a La Chilla no sé dónde es, Arsawa es en el occidente de Anatolia. O sea, se cargaron a toda esa gente, pero a nosotros dos no, porque nosotros eso estamos durísimos. Básicamente, es propaganda, tú no ves. fueron cortados al mismo tiempo. Los pueblos del mar que despingaron a todos hace como 4000 años o algo así. 3200 años, incluso llegando lejos a Mitanni. O sea, llegaron a la zona de los Mitanni, pero ya no les pertenecía a los Mitanni. Gentes del norte, de todas las tierras, listo, soy de tu team, Jan. Sí, pero para los egipcios, norte podría ser cualquier cosa al norte de Egipto. O sea, el norte de Egipto puede ser Canaán, ¿me entiendes? Puede ser cualquier cosa. Es difícil de explicar. El campamento fue establecido en Amurru. Expulsaron a los habitantes de allí y esa tierra se volvió como si nadie hubiera nacido en ella. Ajá, acabaron con todo, no dejaron nada, cabrón. Avanzaron hacia Egipto y el fuego Amurru. El campamento fue establecido en Amurru. ¿Qué es Amurru? Amurru no es la zona de los amoritas, en Mari. ¿A qué llamaban Amurru los egipcios? La ciudad de Mari. A la región de Canaán y Siria. Bueno, Canaán y Siria, vale. fuego fue preparado para ellos. Entre ellos estaban los Peleset, Tejeker, Shekeles, Denen y Weshes. Extendieron sus manos hasta el mismo borde. Peleset son los filisteos, evidentemente. Tieker podrían ser, en mi opinión, no lo sé, podrían ser o tirrenos o troyanos. Shekelesh son los mismos que ya mencionaron. Los Denien podrían ser los Danaoi mitológicos de los griegos. Puede ser o puede que no. Y los Weshesh no lo sé, pero podrían ser de Wilios. Podrían ser de Troya. O no. En realidad es de los más misteriosos, es de los que menos se está seguro que pudieran ser de un lugar que nosotros conozcamos. Son los más misteriosos, por así decirlo. Junto con Tieker, creo que es el otro que tampoco se sabe. Mi headcanon es que son troyanos huyendo, pero bueno, podrían ser cualquier cosa. De la tierra, y sus corazones se llenaron de fe y no conocieron dudas. Los pueblos del mar... Eso es otra cosa, que mientras estaba pasando esto, estaba ocurriendo la guerra de Troya también. Todo fue al mismo tiempo, cabrón. Todo esto fue al mismo tiempo. Atacaron Egipto simultáneamente por tierra y por mar. Ramsés III derrotó primero a sus fuerzas en la batalla terrestre de allí y después atrajo su flota hasta una trampa en el delta. Puedes ver que los Peleset, los filisteos, son los que tienen la escoba en la cabeza y los de casco con cuernos son los Cherden, probablemente. La del Nilo, donde también les infligió una derrota aplastante. Los que llegaron hasta mis fronteras, su estirpe ya no existe. Su corazón y su alma quedaron. Los borré en mapa, hice así un chasquido con los dedos y desaparecieron, se desintegraron. Bueno, antes de Troya llegaron las 10 plagas en el éxodo de la Biblia con Moisés sobre la erupción volcánica. Sí, eso pasó cientos de años antes de eso. Ya para este momento ya hacía rato había pasado eso. Había caído la civilización minoica hacía siglos ya. Fueron destruidos para toda la eternidad. A quienes avanzaron juntos desde el mar los recibió una cortina de fuego ante las desembocaduras de los ríos, mientras una empalizada de lanzas los cercaba en la orilla. Los hicieron entrar en la trampa, los rodearon y los abatieron en la costa. Allí fueron muertos y amontonados en pilas de principio a fin. Nuestra siguiente fuente no procede de Egipto, sino de Ugarit, una gran y próspera ciudad comercial de la costa de Siria. Ugarit es muy importante. Se trata de una carta que Amurapi, rey de Ugarit, envió al rey de Alashilla. Esto es lo que es. Alashilla, o sea que destruyeron Cyprus. ¿Cómo se dice Cyprus en español? Se olvidó. Genuinamente se olvidó, no estoy pretendiendo. Bueno, la isla esta, ya sabes, la que le da nombre al cobre. Chipre, de Chipre. Alashilla es Chipre, se me había olvidado. Escribió: los barcos enemigos ya han llegado. Han incendiado mis ciudades y devastado mi país. ¿Acaso no sabes que todas mis tropas están en Hat y mi flota en Licia? El país ha quedado a su suerte. Considera, padre mío, que han llegado 7 barcos enemigos que causan gran daño. Son 7 barcos nada más. Literalmente el tipo está como que vinieron y los invadieron, lo están destruyendo todo. ¿Cuántos barcos son? ¿Una flota de docenas? No, son 7 nada más. 7.
Dale, volver. Así que si llegan más barcos enemigos, infórmame para que decida qué hacer. Amurapi también escribió, presa del pánico, al gobernador hitita de Carquemis. Di al rey, mi señor, así habla Amurapi tu siervo. Ya te he enviado 2 y hasta 3 mensajes sobre el enemigo. Que sepa mi señor que verdad que en este tiempo Ugarit era territorio de los hititas, se me olvidó. las fuerzas enemigas se encuentran ahora en Rasu y que su avanzadilla ha sido enviada hacia Ugarit. Que mi señor envíe de inmediato soldados y carros y que me salve de las fuerzas de ese enemigo. Las tropas de Carquemis acudieron en ayuda de Ugarit, pero llegaron demasiado tarde. El enemigo ya había tomado y destruido la ciudad. Se conserva un informe del gobernador hitita. Cuando llegó tu mensajero, el ejército ya había sido derrotado y la ciudad saqueada. Nuestras cosechas ardían en las eras y nuestros viñedos habían sido destruidos. A la mierda, cabrón. Nuestra ciudad ha Si mal no recuerdo, muchos de esos mensajes nunca fueron recibidos, o me equivoco. Parece que no, ¿no? sido saqueada. ¡Que lo sepas! ¡Que lo sepas! Estas son las Y si el mensajero ya se fue con su dios de más allá para el carajo. principales fuentes. También existen numerosas menciones de distintos pueblos del mar, por ejemplo en las cartas de Amarna, pero la mayoría se limitan a enumerar sus nombres sin aportar más información. Por eso no nos detendremos en ellas y pasaremos directamente a las teorías sobre el origen de cada uno de estos pueblos. Uno de los grupos más destacados en Peleset de las islas del Egeo. Mi headcanon es que en realidad son de Creta, bro. Pero si no, son los pelagios de un poco más arriba en las islas del Egeo. entre los pueblos del mar fueron los Peleset. En las inscripciones de Medinet Abu aparecen representados con tocados de plumas y combatiendo tanto por tierra como por mar. La teoría más aceptada entre los investigadores Ya era demasiado tarde. Tenían mala la señal wifi. Les llegaron tarde los mensajes. Sí, bro. identifica Lo siento, bro. Tenían muy mala conexión. a los Peleset con los filisteos bíblicos. Según las fuentes egipcias, tras ser derrotados por Ramsés III, se asentaron en la llanura costera del sur de Canaán. Más tarde formaron una confederación de 5 ciudades. Lo que es ahora Gaza. Espera un momento. Ven, Gaza. Ven. ¿Lo ven? Es exactamente lo que es Gaza. Directamente. De hecho, quedarán los nombres todavía de Ashkelon. Pero a ver si busco Ashkelon, a ver si me sale. Bueno, Ashkelon es un poco más para el norte. Ashkelon es en Israel. Pero bueno, es esta zona de por aquí, es lo que quiero decir. Pero te darás cuenta de que Canaán era todo esto. Yendo desde Ugarit, que si no me equivoco... Tengo que buscar dónde está Ugarit, porque no me acuerdo, pero creo que es esta zona por aquí. Ugarit. Ajá, estoy bien. Está en lo correcto. Ajá. La ciudad de Ugarit. Ruinas por aquí, ruinas por acá, ruinas por aquí. En fin, que Canaán era yendo desde aquí, todo el camino pasando por Líbano, Beirut, Trípoli, todo eso por Haifa, Netania, todo eso por Ashdod, Ashkelon. Ashdod también era un nombre de los Peleset. Pero te das cuenta de que Canaán, Tiro, la ciudad de Tiro, me pregunto quién habrá construido este espacio que hay entre esta parte de la ciudad de Tiro y la parte continental. Me pregunto quién habrá construido un puente de alguna manera, por alguna razón, entre ambas ciudades. En fin, lo que quiero decir es que Canaán es todo esto, es una zona muy grande. Y luego, por supuesto, los filisteos, los Peleset, son solo un pedacito. Es lo que quiero decir. Asdod, Ascalón, Ajá. Ashkelon. Ekron, Gat y Gaza.
Con el Gaza. tiempo desarrollaron una cultura propia, en la que los elementos egeos se mezclaron con las influencias cananeas locales. Los filisteos Aquí sí hay cultura, papá. siguieron siendo una importante fuerza política y militar en la región, hasta las conquistas asirias y babilónicas de los siglos VIII al VI a.C. Después fueron desapareciendo poco a poco, dejando tras de sí únicamente el nombre de la región, Filistea, del que procede el actual de Palestina. El origen de los Peleset sigue siendo objeto de debate. La mayoría de los investigadores sitúa su lugar de origen en Aquí todos son debatidos, todos estos nombres son debatidos. la región del Egeo, especialmente en las islas de Creta y Chipre. Creta me parece la más probable. Esta hipótesis se apoya tanto en las semejanzas de la cultura material Sí, me parece que es Creta. como Creo que son los minoicos. Los descendientes de los minoicos. en vienen. algunos Son los filisteos, literalmente. indicios lingüísticos. Por ejemplo, el gobernante de los filisteos recibía el título de Seren, una palabra que guarda cierta semejanza con el término griego tirano o con el hitita Saragán. Sin embargo, sabemos tan poco sobre la lengua filistea que resulta muy difícil sacar conclusiones firmes. También es interesante que los propios griegos llamaran pelasgos a la población pregriega de los Balcanes. Algunos Vale. investigadores han señalado la semejanza entre los nombres Pelasgos y Peleset, pero esta hipótesis se basa únicamente en la similitud de ambas palabras. Pero quizá ellos se referían a los de Creta como pelasgos también. Y de ahí vendría el nombre, quizá, no lo sé. Por tanto, asegurar que los Pelasgos eran los Peleset sería un salto demasiado grande. Aún así, es una hipótesis muy atractiva y encaja bien con los Aquí datos tu que hipótesis que parezca poder ser verdad es interesante. Ese es el problema. apuntan a un origen egeo de los filisteos. De hecho, tenemos un vídeo entero dedicado a los filisteos. Encontrarás el enlace al final de este. A finales de la Edad del Estos son los licios, estos son los más seguros. Bronce, el nombre Luca designaba una región del suroeste de Anatolia. Entre los especialistas, existe un amplio consenso en que los topónimos posteriores Licia y Licaonia derivan de este. En la ciudad fenicia de Biblos se encontró un obelisco del rey Abishemu, que reinó entre finales del siglo XIX y comienzos del XVIII a.C. El texto menciona a un hombre llamado Kukun, hijo de Luca. Según algunos investigadores, esta podría ser la primera referencia al pueblo Luca. Sin embargo, después de ella no vuelve a aparecer ninguna mención durante casi 4 siglos. Las siguientes referencias aparecen en las cartas de Amarna, de mediados del siglo XIV a.C. Del tiempo de Akenatón, sí. En esta correspondencia, el faraón egipcio acusa al rey de Alasilla de dar refugio a los Luca, que Se puso Vox esto. atacaban las tierras egipcias. El rey de Alasilla responde que él también sufría sus constantes Ese es Santiago Abascal hablándole a Pedro Sánchez. incursiones. Los textos hititas de la época, entre ellos las oraciones a la diosa solar de Arinna, incluyen a Luca entre las tierras que pagaban tributo a los hititas. La mayoría de los investigadores considera a los Luca antepasados de los licios de la época clásica. La lengua licia era indoeuropea y estaba emparentada con el lubita. Sí, pero quizá los Luca de mucho tiempo atrás no eran indoeuropeos. No podríamos simplificarlo así tanto porque pasaron tantos siglos entre una cosa y la otra que muchas cosas podrían haber cambiado. Sin embargo, los propios De hecho, si los Lucas estaban inmigrando allí a Egipto era precisamente porque estaban siendo desplazados y los Lucas que están atacando son los pre-indoeuropeos, no los indoeuropeos. licios se llamaban a sí mismos Tremilos o Termilai. Los habitantes de Luca eran hábiles navegantes y piratas. Los archivos hititas conservan numerosas cartas de ciudades costeras y estados dependientes donde se denuncian sus constantes ataques y saqueos. A diferencia de los reinos vecinos, los Luca no estaban unidos en un solo estado bajo el mando de un monarca común. En las fuentes hititas aparecen con frecuencia como vasallos que pagaban tributo
o como enemigos, contra los que los hititas formaban alianzas con otros estados. Más tarde aparecen como aliados de los hititas. En la batalla de Kadesh, por ejemplo, el ejército hitita contaba con un contingente procedente de la tierra de Luca. Interesante esto, que dentro de los mismos hititas había variedad de culturas también. Sin embargo, un siglo después, se volvieron contra sus antiguos aliados. Mira ahí Ramsés II papeándose a los hititas cara a cara, uno a uno, para la pinga, estaba duro el tipo. Que probablemente en la vida real no fue tan así, pero igual, tiene mucha aura la imagen que proyectó Ramsés II de sí mismo. El último rey hitita conocido, Suppiluliuma II, emprendió varias campañas contra ellos e incluso afirmó haber conseguido importantes victorias. Sí, pero eso lo dice Aún así, todo indica que no logró someter Luca. Durante el colapso creo que fue un dios, o sea, ahora sí tenía. De la Edad del Bronce, los Luca parecen haber desempeñado un papel clave en la destrucción de las ciudades chipriotas, así como de Ugarit, una de las principales metrópolis comerciales de la época. Después del colapso de la Edad del Bronce, Licia quedó bajo una fuerte influencia de la lengua y la cultura griegas, debido a su proximidad a las polis de Jonia y a la isla de Rodas. Sin embargo, su helenización definitiva no se completó hasta después de las conquistas de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C. En cuanto al pueblo del mar conocido como los Ekwes, la mayoría de los investigadores cree que este era el nombre con el que los egipcios se referían a los griegos aqueos. Sí. Esta teoría se basa en la semejanza fonética entre el etnónimo egipcio Ekwes y el término griego achaioi. Además, los textos hititas tardíos mencionan con frecuencia las incursiones de saqueo llevadas a cabo por piratas de Ayagua. Los ajiyaguas son el nombre que le daban a los egeos en general los hititas. Afirma que los saqueos Ajiyagua es un nombre tan random y suena tan raro, pero así se referían a ellos. Realizaban ataques contra las costas. La Odisea de Homero conserva el relato de una de estas incursiones fallidas contra Egipto. Escuchemos. Apenas pasado, impulsábame el alma de nuevo a llegar hasta Egipto en unión de mis hombres egregios armando otras naves. Equipé 9 barcos. Aprisa reunióse mi gente, y en mi casa 6 días comiendo estuvieron aquellos mis leales amigos. Les daba sin duelo. Suena algo que diría un indígena de la Amazonia. Sí, la lengua hitita sonaba así, lo siento. La vida así. Mis reses, que a los dioses sirviesen de ofrenda y festín para ellos. Pero un momentico, que es cierto que algo anda mal con mi cámara. ¿Por qué estoy perdiendo la cabeza? Perdóname. Dios. Embarcados, al 7º día levamos de Creta al impulso de un bóreas sutil, delicioso. Corríamos al igual que en un río a favor de las ondas. Ni un hombre de mi tropa enfermó. Nos sentíamos tranquilos e indemnes y dejamos que el viento y pilotos rigieran la flota. A la 5ª jornada llegamos al Nilo de aguas caudalosas. Detuve en el río mis buenos bajeles. Ordené que a su orilla los más de mis fieles amigos se quedasen guardando las naves, y a un tiempo enviaba por delante a unos pocos vigías que viesen la tierra. Pero ellos, cediendo a su impulso y coraje, empezaron a robar las hermosas campiñas de aquellos egiptos, arrastrando a mujeres y niños, llevando a la muerte a los hombres. Corrió a la ciudad enseguida la alarma, y a las voces de guerra su hueste llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros e infantes y destellos de bronces. Y Zeus, que se goza en el rayo, infundió en mis amigos funesto pavor. Tenía que ser tan dramático. Y uno solo resistió frente a ellos. En torno no había más que males. De los míos todavía está metiendo atrás. Mataron a muchos a filo de bronce. Ese tipo se divirtió haciendo eso. Capturaron a otros pensando en hacerlos sus siervos en trabajos forzados. Y Zeus me inspiró en las entrañas una idea. Aunque Homero escribió este relato más de 300 años después, describía perfectamente la época del colapso de la Edad del Bronce, cuando las incursiones de piratas contra los asentamientos costeros eran frecuentes.
Es muy posible que este pasaje se basara en la memoria popular de expediciones similares. Sin embargo, la identificación de Ekwes con aqueos plantea un problema. La gran inscripción de Karnak afirma con claridad que los Ekwes estaban circuncidados. Sabemos con certeza que los griegos aqueos no practicaban la circuncisión, lo que deja margen para distintas interpretaciones. Qué cosa más random. Qué detalle más random, cabrón. Si tenía o no tenía prepucio, cabrón. Una posible explicación es que se tratara de griegos asentados en Canaán, que a través de matrimonios con la población local adoptaron las costumbres de la zona, incluida la... Mi rey, ahí lo dejo que tengo que resolver un problema. Mañana de stream, sí, mañana de stream otra vez, tranquilo. Si Dios quiere voy a streamear desde más temprano, pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Cuídate, mi rey. Circuncisión. También existen otras hipótesis sobre el origen de los Ekwes. Algunos investigadores creen que podrían proceder del norte de África, donde en épocas posteriores existieron tribus con nombres similares. Su alianza con el príncipe libio Merjei también podría apuntar en esa dirección. Sin embargo, todos los textos egipcios indican que los Ekwes llegaban desde los mares del norte, por lo que estas teorías no cuentan con demasiado apoyo entre los especialistas. En cuanto al pueblo del mar conocido como los Dengen, la principal corriente los identifica con los dánaos de Homero. Sí, los dánaos de Grecia. Al parecer no se trataba de un pueblo distinto. Homero utiliza los términos dánaos y aqueos como sinónimos, por lo que lo más probable es que se refirieran al mismo pueblo con nombres diferentes. Otras ideas relacionan a los Dengen con el pueblo de Danuna, mencionado en textos hititas y ugaríticos tardíos que hablan de una población de ese nombre en Cilicia, o con una de las tribus de Israel, la tribu de Dan. A favor de esta última hipótesis, suele citarse un pasaje del libro de los jueces. ¿Y por qué permaneció Dan junto a las naves? Sin embargo, ambas propuestas son muy controvertidas y se basan únicamente en la etimología. Además de la semejanza entre los nombres, la identificación de Ekwes y Dengen con aqueos y dánaos. Es que ¿qué otra herramienta tenemos para relacionarlos con pueblos de la vida real que no sea el nombre? Si lo único que tenemos es el nombre, no tenemos más nada que como que los identifique más directamente, ¿sabes lo que te digo? Bien se apoyan numerosos indicios arqueológicos de actividad militar y naval ¿Qué clase ahora tiene esa armadura, por cierto, esa coraza? Griega en el Mediterráneo oriental. Por ejemplo, cerca del cabo Yelidonia se encontró un barco de guerra griego hundido, fechado hacia el año 1200 a.C. A bordo se encontraron grandes cantidades de armas y armaduras de bronce típicamente micénicas, y no se trata de un hallazgo aislado. Existen numerosas hipótesis sobre el origen de los Shekelesh. Según una de ellas, procedían de la isla de Sicilia. En época histórica, la isla estuvo habitada por unas tribus conocidas como los sículos. La arqueología indica que estos aparecieron en Sicilia a finales del segundo milenio. De aquí desciende Diodorus Siculus, entonces. Antes de Cristo. Pero qué rojo está ese tipo, hacía falta que fuera tan rojo. Aproximadamente en la misma época que el colapso de la Imagino que es que está pintado, ¿no? Edad del Bronce. Dionisio de Halicarnaso, Tucídides y otros autores antiguos cuentan que los sículos habían vivido antes en el centro de Italia, pero fueron expulsados por umbros y sabinos, estableciéndose en Sicilia. Además, el escritor romano Marco Terencio Varrón señala que la lengua sícula estaba estrechamente emparentada con el latín. Sin embargo, existen otras teorías. El arqueólogo francés del siglo XIX, Gastón Maspero, sostenía que los Shekelesh procedían de la antigua ciudad de Sagalassos, situada en el suroeste de Anatolia, cerca del río Sheka. Sin embargo, esta proposición cuenta hoy con poco apoyo entre los investigadores. Los documentos hititas mencionan a un pueblo llamado Shikalaya, que vive en barcos. Es muy probable que se trate de otra referencia a los Shekelesh. Los hititas conocían muy bien a los distintos pueblos de Anatolia. Así que hubiera tenido nombres para ellos. Sí. Que es difícil que describiesen los barcos como el lugar donde vivían los Shekelesh,
si estos hubieran sido originarios de Estos son los minoicos, ¿no? Son una minoica con los pechos afuera. la región. Esto apunta que desde la perspectiva hitita procedían de algún territorio de ultramar. Eric Klein, autor Sí, es de 1177. del libro 1177 a.C., el año en que la civilización se derrumbó, propuso por su parte que los shekelés, al igual que algunos otros pueblos del mar, procedían de la región del Egeo y comenzaron a emigrar como consecuencia de la caída de la civilización cretomicénica. También relaciona los sículos con los shekelés, aunque considera que llegaron a Sicilia después de los acontecimientos del colapso de la Edad del Bronce. Puede ser. Con los Sherden ocurre algo parecido. Son uno de los pueblos del mar que aparece con mayor frecuencia en las fuentes egipcias. La hipótesis más extendida los relaciona con la isla de Cerdeña, basándose principalmente en la semejanza consonántica entre ambos nombres. Tanto en el nombre de la isla como en el del pueblo, aparece el mismo grupo de consonantes, SRDN. Los datos arqueológicos indican que en Cerdeña existió la llamada cultura nurágica, cuyos miembros construían unas características torres de piedra conocidas como nuragas. Además, las tribus que habitaban la isla en época clásica eran conocidas como sardos. En las excavaciones se han encontrado numerosas representaciones de barcos, así como modelos de arcilla, probablemente juguetes infantiles. Estos hallazgos indican que los miembros de la cultura nurágica eran hábiles navegantes. Asimismo, los característicos escudos redondos, las espadas de bronce y los cascos con cuernos de los guerreros nurágicos guardan cierto parecido con las representaciones. Está muy buena esa espada, está muy bonita, déjame decirte, me encanta. Egipcias. Espérate un momentico. Bronze Age Sardinian Sword. Ño, qué bonito. A la mierda, cabrón. Esto se parece un poco. Pero bueno, en fin, que me gusta cómo se ve. XD. Egipcias de los guerreros Sherden. Sin embargo, al igual que en el caso de los shekelés, es posible tanto que procedieran de Cerdeña como que se establecieran allí después de ser derrotados por los egipcios. Algunos investigadores defienden la hipótesis de un origen anatolio y señalan en particular una región del oeste de Anatolia donde se encontraba una de las grandes ciudades del mundo antiguo, Sardes. En cuanto al pueblo conocido como Teresh o Tursha, la teoría más extendida los identifica con quienes las fuentes griegas llaman tirrenos o tírsenos. Según Heródoto, los tirrenos procedían de Lidia, pero se vieron obligados a emigrar a causa de una sequía y una hambruna. Sabemos que uno de los factores que contribuyeron al colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce fue una gran sequía en Anatolia que duró varios años y provocó una grave... Mira tú qué interesante. Que los Teresh habrían sido los lidios, algunos lidios que tuvieron que huir porque tuvieron malas cosechas y crisis y todo eso. Primero intentaron atacar a Egipto y el mundo mediterráneo y luego huyeron para allá, para la península itálica, en lugar de Dale para el carajo, qué interesante está esto. Hambruna. Por lo tanto, el relato de una migración de los tirrenos desde Anatolia resulta bastante verosímil. Más tarde se asentaron en el norte de la península itálica y hoy son más conocidos por el nombre que les dieron los romanos, los etruscos. Otro argumento a favor del origen anatolio de los Teresh tirrenos es que la ciudad de Troya aparece en las fuentes hititas con el nombre de Taruisha, que guarda cierta similitud con los términos egipcios Teres y Tursha. Además, según la leyenda sobre la fundación de Roma, la ciudad fue fundada por descendientes de los troyanos que migraron a Italia. A primera vista... ¡Cojones! Tiene todo demasiado sentido, cabrón. Qué duro está esto. Todo parece encajar bastante bien. Sin embargo, aunque esta hipótesis resulta muy lógica, presenta varios problemas.
En primer lugar, los etruscos, o sus predecesores de la cultura arqueológica de Villanova, no aparecen en el registro arqueológico hasta alrededor del año 900 a.C., unos 300 años después del colapso de la Edad del Quizá vivieron por ahí, pero no dejaron mucha evidencia, cabrón. Eso no significa nada. Bronce. La cultura de Villanova se desarrolló a partir de la cultura protovillanoviana, y en este proceso no se observan indicios de una invasión extranjera, ni de migraciones importantes. Además, los propios etruscos se llamaban a sí mismos Rasna, un nombre que no parece guardar ninguna relación con los Teresh tirrenos. Los estudios genéticos del genoma etrusco también han revelado una clara continuidad con las poblaciones que ya habitaban la península itálica durante la Edad del Bronce. Aún así, no han cesado los intentos de relacionar a los Teresh con los tirrenos. Algunos investigadores sostienen que los tirrenos pudieron emigrar primero a algunas islas del mar Egeo, como Lemnos y Lesbos, y trasladarse después a Italia. En Lemnos se encontró una inscripción escrita en una lengua muy parecida al etrusco. Sin embargo, la estela de Lemnos data del siglo VI a.C., unos 600 años después del colapso de la Edad del Bronce. Hoy en día, los investigadores contemplan esta hipótesis con escepticismo y consideran que la inscripción de Lemnos demuestra una presencia etrusca posterior en la isla, ya en época clásica. La estela, por ejemplo, pudo haber sido erigida. Investigadores contemplan años la estela, una inscripción escrita en una y trasladarse después a Italia. En Lemnos se encontró una inscripción escrita en una lengua. Trasladarse después a podrían Italia. haber vivido en Lemnos primero, de ahí que Lemnos tenga relación lingüística con después los tirrenos, los etruscos y otros cercanos por ahí. En Lemnos se encontró una inscripción escrita en una lengua muy parecida al etrusco. Sin embargo, la estela de Lemnos data del siglo VI a.C., unos 600 años después del colapso de la Edad del Bronce. Hoy en día, los investigadores contemplan esta hipótesis con escepticismo y consideran que la inscripción de Lemnos demuestra una presencia etrusca posterior en la isla, ya en época clásica. La estela, por ejemplo, pudo haber sido erigida por comerciantes etruscos. Otra teoría relaciona a los Teresh con la isla de Creta. En primer lugar, se te olvidó decir que la lengua de los lemnios es similar a la lengua que tenían los etruscos. Se te olvidó ese detalle importante. Los egipcios afirman que procedían de las islas del mar. En segundo lugar, en Creta se han encontrado tablillas escritas en lineal B que mencionan un lugar llamado Turiso o Turisia, correspondiente a la actual ciudad de Tiliso. También existen otras hipótesis que relacionan a los Teresh con distintos lugares, como la ciudad de Tarso, pero todas se basan solo en semejanzas lingüísticas. Pero podrían ser los minoicos también. No me sorprendería que más de uno de los pueblos del mar fueran minoicos, luego huyendo o migrando, yo qué sé. Y por lo tanto, en fin, cretenses preindoeuropeos en general, no necesariamente minoicos en específico. Son muy especulativas. Los Hueshes, aunque bueno, descenderían de los minoicos de una u otra manera. Son uno de los pueblos del mar más enigmáticos. Exactamente, los Hueshes son los más difíciles. Algunas personas dicen que podrían ser de Wilios, pero ni idea, cabrón. Solo aparecen mencionados en unos pocos documentos egipcios. Quizás son de los menos importantes, de los que menos contribuyeron a los ataques y demás. Y a diferencia de otros grupos, los egipcios no dejaron ninguna representación que pueda identificarse con certeza como perteneciente a estos. Existen dos grandes teorías sobre su origen, ambas basadas sobre todo en la semejanza entre el nombre egipcio y ciertos topónimos del Mediterráneo oriental. La primera relaciona a los Hueshes con la antigua ciudad de Huasos, situada en Caria. En las excavaciones realizadas allí, los arqueólogos encontraron construcciones y cerámicas micénicas y minoicas de la Edad del Bronce. La región en la que se encontraba Huasos estuvo en pleno epicentro de los acontecimientos que acompañaron al colapso de la Edad del Bronce, por lo que resulta bastante probable que en aquella época se produjeran migraciones desde esa zona. La otra posible región de origen de los Hueshes sería Huaxioi, en Creta, junto con la ciudad de Huaxos. Creta, especialmente su parte oriental, sufrió gravemente durante el colapso de la Edad del Bronce.
por lo que también es posible que parte de su población partiera en busca de una vida mejor en... Sí, quizás sean de Wakshus, tendría sentido eso también. Ya el tercer grupo que sospecho que en realidad eran minoicos huyendo. Tierras egipcias. Aunque el origen de los Weshesh sigue sin estar del todo claro, conocemos su destino gracias a las fuentes egipcias. El faraón Ramsés III dejó una inscripción en la que relata lo que hizo con los pueblos del mar derrotados. Sobre los Weshesh, en particular, escribió lo siguiente: «Los asenté en fortalezas que llevaban mi nombre. Sus campamentos eran innumerables, como si fueran cientos de miles. Les impuse un tributo anual de vestidos y grano procedente de los graneros y almacenes». Este texto deja claro que el faraón ubicó a los Weshesh derrotados en fortalezas y les impuso un tributo de tejidos y cereales. La expresión «vinculadas a mi nombre» indica que pasaron a ser súbditos del faraón. No se sabe con certeza dónde estaban esas fortalezas. Lo más probable es que Ramsés III los puso a chambear directamente, los metió en gulags, cabrón. Dios mío. Como hizo con otros pueblos del mar derrotados, los estableciera en Canaán, aunque algunos investigadores creen que se trataba de fortalezas situadas en el Alto Egipto. En cualquier caso, a partir de ese momento los Weshesh desaparecieron de las fuentes históricas. Lo más probable es que Los trabajó hasta la muerte, ¿no? acabaran asimilándose e integrándose entre la población local cananea o egipcia. El pueblo Tejeker, en cambio, aparece mencionado con mucha más frecuencia en los documentos egipcios. La principal hipótesis sobre su origen los relaciona con los teucros, un pueblo que habitaba el noroeste de Anatolia, al sur de Troya. El principal argumento es la notable semejanza fonética entre los nombres Tejeker y Teucros. Además, resulta perfectamente plausible que los habitantes de aquellas tierras se convirtieran en refugiados y emigrantes durante la Edad del Bronce, ya que fue en esa región donde tuvo lugar la guerra de Troya. Según Heródoto, los jerguitas eran descendientes de los teucros y participaron junto con las polis griegas de Jonia en la revuelta contra el imperio persa. Otros autores antiguos, como Virgilio, Dionisio de Halicarnaso y Estrabón, relacionan el origen de los teucros con Creta y el Ática. Tras ser derrotados en la batalla del delta del Nilo, los Tejeker fueron capturados. Ramsés III los trasladó a Canaán y les entregó la ciudad de Dor. Los Tejeker transformaron Dor, hasta entonces un pequeño asentamiento, en una ciudad grande y bien fortificada. La cerámica y los objetos de uso cotidiano hallados allí muestran claras semejanzas con la civilización micénica de finales de la Edad del Bronce. El relato egipcio conocido como la historia de Unamón, que describe el viaje de un sacerdote llamado Unamón hacia el año 1100 a.C., presenta a Dor como una gran ciudad del pueblo Tejeker e incluso menciona el nombre de su gobernante, Beder. Sin embargo, los Tejeker no permanecieron mucho tiempo en Dor. Hacia el año 1050 a.C., la ciudad fue completamente arrasada por un incendio. El fuego fue tan intenso que los ladrillos de adobe cocidos por las llamas adquirieron un tono rojizo, mientras que por todo el asentamiento se formó una gruesa capa de cenizas y escombros con huellas de una destrucción generalizada. Durante el siglo XI a.C., las ciudades-estado fenicias extendían su influencia. Siguen siendo cananeos. Cananeo y fenicio son la misma persona. No se confunden. Hacia el sur y a lo largo de la costa cananea. Fue también la época en la que comenzó a formarse la monarquía unificada de Saúl, David y Salomón. Es probable que los supuestamente Tejeker quedasen atrapados entre estas potencias en expansión y no lograran resistir. Tras la destrucción de Dor, los estratos arqueológicos posteriores muestran la presencia de los fenicios y a comienzos del siglo IX a.C., Dor ya aparece en las fuentes como una ciudad fenicia. Los pueblos del mar no formaban una sola nación ni un único estado, sino un conjunto de grupos que por distintas razones abandonaron sus antiguas tierras de origen y partieron en busca de nuevos territorios. Dejaron su huella tan... Amo ese mapa, cabrón. Esto es cine directamente.
tanto en el final de la Edad del Bronce como en el comienzo de la Edad del Hierro. Algunos se integraron entre las poblaciones locales, unos fundaron ciudades y estados, y otros pasaron a formar parte de las leyendas de pueblos posteriores. El colapso de la Edad del Bronce marcó un punto de no retorno, tras el cual el mundo antiguo nunca volvió a ser el mismo. Sobre las cenizas de los antiguos imperios surgirían los navegantes fenicios, los conquistadores asirios, las polis griegas y las ciudades etruscas. La historia de los pueblos del mar es la historia de cómo termina una época y nace otra. Estuvo bueno, me gustó, me encantó. Durísimo, durísimo, durísimo. Absoluto cine. Los pueblos del mar siempre son un tema que cine, cabrón. Me encanta. Yo quiero que un día hacerles un video a quienes eran directamente dedicados a esto y ir a más profundidad que esto. Pero darle duro, 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 duro. Meterle todo, inyectarle todo a mi capacidad mental, literalmente. Y quiero que ese sea uno de los mejores videos de mi canal. Pero bueno, muchísimas gracias.